y Paul Moctezuma de House también. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos al programa. Hola, buenas noches, Diago. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, el día que nos estén escuchando, audiencia bella. Y buenas noches, Diago. Bueno, ¿cómo estás, Diago? Y Edgar, ¿cómo están? Hola, me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Eh, bueno, vamos a ver qué tal queda el contenido para el día de hoy. Siempre es un gusto estar por aquí y compartir con toda la gente del canal. Bueno, hoy no la gente del chat, pero sé que habrá chat y sé que nos van a acompañar ahí con sus comentarios y eso es muy enriquecedor. Sí, Diego tocó un punto súper interesante porque hoy vamos a estar hablando de dos entrevistas en las cuales vamos a extraer unos momentos en los cuales se expresan ciertos conceptos y creo que va a ser bastante enriquecedora la experiencia. Así que ustedes no se aparten de acá porque vamos a empezar con la de Melina y un poquito de contexto, Paul. ¿Cómo se dio esta entrevista para ti? ¿Qué comentarios te merece para comenzar a compartir esta entrevista? Porque la conseguimos en tu canal, por cierto. Ay, sí, fíjate que le tengo un cariño especial a esa entrevista, chicos, porque digamos que de cierta manera puede ser considerada la primera entrevista formal, digamos, de este caso, que fue transmitida en Moctezuma Clips. Entonces le guardo como un cariño especial. Y aparte de que le tengo un cariño también muy grande a Melina, pero ese día conocimos partes bien especiales de ella. Entonces me parece como importante volverla a traer a la mesa y en esta ocasión como en un análisis de esas, pues digamos, declaraciones y pues momentos en los que abrió su corazón con nosotros. Entonces me pareció una entrevista muy linda que recibió mucho amor. Bueno, ¿me escuchan, chicos? Sí, Sí. Sí. Nada, te quería decir, Diego, que para comenzar este episodio, ¿qué comentario te merece? ¿Con qué quisieras comenzar todo esto que vamos a analizar? Porque vamos a estar hablando de grooming, vamos a estar hablando del posible grooming, por supuesto, porque aquí, como les decíamos, no estamos acusando a nadie, sino que simplemente estamos analizando lo que han sido los testimonios que han dado las sobrevivientes de este caso en fuentes públicas con datos oficiales. bueno, pues antes que nada les quería decir que admiro mucho a Melina y como dicen en México, no lo digo porque da bien, lo digo porque me siento muy identificado con Melina en el sentido que, bueno, ustedes lo sabrán, yo lo he comentado muchas veces aquí en el canal, desde hace, no recuerdo ya la primera vez que llegamos a compartir, que me hicieron ustedes favor Un de abrirme año. como la posibilidad. Sí, ¿no? Más, yo Yo creo creo. que sí, un año, chicos. Sí, Ajá. ya cumplimos el año, chicos. Sí, yo creo. Y fíjense que yo les comentaba en ese momento, siempre me ha gustado el teatro musical. Desde niño soñé con ser actor de teatro musical. Pues además de eso, me sentía como muy, como que me deslumbraba mucho esta idea de, a ver, aclaro, no que la fama y estas cosas no, sino este tema más del arte. Entonces, que el teatro, que la actuación, que la televisión, que los medios, que la expresión oral, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me sentí muy maravillado por eso siempre y siempre tuve como referente, como siempre amé a México, siempre tuve en referente a los actores y actrices de cine de oro y México siempre fue como, wow, lo más de lo más, al menos para mí. Eh, bueno, además de eso, siento conexión con Melina por esa parte, porque ella siempre se sintió, al igual que yo, siendo latinos y siendo, bueno, suramericanos, pongámoslo Americanos. más en contexto geográfico. Siempre en Sudamérica tenemos a México lo tenemos en términos del Hollywood latino, o sea, es algo real, o sea, la importancia que tiene México en medios es muy grande. Yo creo que muchas veces ni los mexicanos mismos se dan cuenta del impacto que como mexicanos tienen around the world, la verdad. Entonces, hablar de Televisa, hablar de los actores y actrices, hablar de lo que implica para personas como Melina y como yo, que nos gusta todo, que nos gustaba o nos gusta toda esta situación del arte en ese ámbito. Entonces, claro, hacía que se nos maravillara la vista al ver estas producciones y todo eso. Entonces, cuando empecé a escuchar sobre Melina tiempo después, a través de Lili, a través del canal de Liliana, por supuesto, a través de ustedes y a través de los mismos testimonios que ella ha brindado,
empecé a sentirme mucho más cercano a Melina. Por supuesto, sin tener el gusto de conocerla, sin tener el gusto de haber compartido con ella. Pero ustedes entenderán que hay eso, ¿no? Se dan esas conexiones, se dan esos acercamientos ya hasta energéticos con las personas. Interesante. Qué interesante porque Sí, eso que estás diciendo me recuerda algo que yo creo que va más allá de simplemente que a la gente le guste México y lo entiendo perfectamente a lo que te refieres, pero también siento que es algo de la cultura que ellos también se han ganado, que el resto de Latinoamérica tenga ese acercamiento, esa amabilidad o amigaje con ellos, porque en realidad también son personas que, si te pones a darte cuenta, hay mucha gente que no es mexicana y en el mismo México ha logrado, por ejemplo, tener posiciones que o sea, que en realidad pues costarían mucho más en otros países en los cuales, si tú no eres de ahí, también costaría mucho más. Y creo que esas son características justamente de todo esto. Pero hablando de estas coincidencias que resaltas, Diego, yo también iba a resaltar una con respecto a Melina, que yo viví en Argentina durante mucho tiempo de mi vida y es un país que a mí me encanta y creo que tengo como esa debilidad para Argentina porque para mí es como mi segunda patria. En ese contexto, suena un poco, porque claro, he vivido acá el doble de tiempo que vivía en Argentina y sin embargo como que te marca mucho esa parte, por lo menos a mí del país. Argentina me parece maravilloso y también ser latino es algo genial, porque en el fondo, mira, es una identidad que te arropa en tantos aspectos. Va desde la cordillera, va hasta al mar Caribe, o sea, la latinidad es algo que no se da en ninguna otra parte del mundo. Es un concepto muy amplio que arropa un gran grupo de personas y eso no pasa ni en Europa, ni en África, ni en Asia, que todos son tan distintos entre ellos. Y eso que yo creo que es maravilloso, es un fenómeno único, realmente es único en el planeta. Entonces, para comenzar este episodio, vamos con esa. Y en pro de la latinidad, vamos a estar tres diferentes nacionalidades analizando hoy lo que será la entrevista que tuvimos con Melina y estos son los primeros minutos. Así comienza esto. Vamos a cambiar obviamente totalmente de tema, porque lo que viene es un poco más duro, pero vamos a escuchar. sí. Meli, entonces, cuando tú llegaste con las chicas, ¿nunca sentiste por parte de alguna de ellas como cierto rechazo en decir, no, ¿por qué Melina va a estar en la posada de Alíneate y abre tus alas si ella nada más estuvo 8 meses? Ella no está a nuestro nivel. ¿Nunca sentiste? No, jamás. Al contrario, una sororidad, pero tremenda. Al contrario, decir, pará, preocuparse por mí, ¿cómo estás? Yo sentí eso, como diciendo, bueno, mira, nosotras lo estamos superando, lo estamos hablando, nos acabamos de reunir también, porque todo creo, en la audiencia también, cree que quizá desde el año, desde que estas personas fueron encarceladas, empezó nuestro contacto, y la verdad que no. Fue hace relativamente poco, 2 años, uno en algunas, con otras hace meses. No fue así, entonces era como que, yo creo que a mí también, yo cuando me reencuentro con Lili, la busco y no sé qué, fue bastante con miedo, ¿viste? Uy, querrá hablar de esto, estará preparada, por ahí no quiere saber de mí, o decir como vos decías, Nati, no, pará, vos no estuviste el mismo tiempo que nosotras, así que no aplica, no estás en el mismo nivel, y nada que ver. Al contrario, me sentí como que nos necesitas, acá estamos, y así fue, y yo también para ellas. Sí. Lili, Yo creo que cualquier persona empatiza aunque no haya vivido el caso, porque, a ver, Sí. todos nos entristecemos y hay cierta soledad. No tenés que vivir en carne propia algo para entender a la otra persona, pero máxime nosotras. Por eso hay chicas que fueron nuestras compañeras que no se entiende cómo está de la otra vereda. Ay, sí. Y fíjate que Lili, bueno, también metiendo un poquito a Lili, que le tengo muchísimo cariño, que también fue de esas personas que esto me va a marcar de por vida esta historia, pero aparte de haberla visto y estado con ella en Argentina y también el trato tan hermoso que tiene Liliana, una persona ah, muy fuerte y transparente, y que la queremos mucho aquí también en esta casa. Y Meli, yo quiero hacer una pregunta de estas personas encarceladas, que son tres, Sergio, Gloria y Mari. Y este podcast de Mari nos ha dejado con muchas dudas porque en un inicio sí tuvo muchos adeptos porque es una producción que está hecha así como que para que empaticen, ¿no? Pero tiene verdades que no son 100%, o sea, no están completas. Hay partes del Hay rompecabezas omisiones. que ella quita específicamente, obviamente, que la vinculan. Y ella habla mucho esto de que para ella eran pecados, pero no delitos, pero hay una cosa en tu historia que recuerdo demasiado, que ella ha escuchado la palabra, en esos tiempos se decía trata de blancas. Y entonces no creo que no haya sabido
qué estaba pasando y qué estaban haciendo. Entonces, ahí giramos con estas preguntitas, pues yo creo que ahí vamos fluyendo, pero sí, eso me parece muy importante aclararlo. La palabra la Exacto. escuchó. Ahí es la La relevancia trata de blancas la escuchó. Sí, se quedó, se ofendió ella. Bueno, se hizo la ofendida. Obviamente ella tenía que quedarse en su postura, en su papel. Sí. Ricardo, que era mi padrastro, bueno, Ricardo es un seudónimo, porque, bueno, por su familia, no sé qué, le vamos a decir Ricardo, se lo dijo enfrente mío. Yo sí, era la primera vez que escuchaba esa palabra. Ella se quedó como que, no puede ser. A ver, Melina, a ver, contales. Y yo ya estaba medio, no te digo amenazada, pero durante el trayecto, que fue totalmente improvisado para mí, porque yo no sabía que ellos habían viajado. A ver, ¿cómo saberlo si yo estaba anulada de contacto, de todo tipo de comunicación? Estábamos en el supermercado de Cuernavaca y ahí cuando Mari se pone, como yo digo, ya era bastante blanca de piel, pero se puso transparente. Y me dice, nos tenemos que ir, pero ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo llamaste a tus papás? ¿Cómo puede ser que estén acá? Y yo, ¿qué? ¿Pero cómo que están acá? Le digo, Mari, te juro que yo no sé, no entiendo nada, no sé de qué me estás hablando. Le digo, ¿estás segura? ¿No estarás confundida? No, vas a ver, me vas a meter en un lío, te voy a... Ya empezó, viste, tiki. Oye, y sin GPS en esos años. No, obviamente. Estamos hablando de hace 27 años. Realmente Ricardo dijo que nos habían encontrado por la Policía Internacional, Interpol. Wow, Imagínate, si a mi mamá le dieron el teléfono fijo de Conexiones Americanas y un celular de quién sabe quién era y nunca respondieron a los dos teléfonos porque llamaban y nada, ni siquiera tenían la dirección. Nada más que ni siquiera le habían dicho a Cuernavaca, le habían dicho que iba a estar en la calle, ¿cuál era? Osa Mayor y Escorpio, donde estaba la academia. okay. Ahí. Bueno, así, esta es la primera parte del análisis, muchachos. Quería que comenzáramos rotando un poquito para que la opinión vaya más o menos de un lugar a otro. Comenzamos contigo, Diego, y la dinámica es sencilla. ¿Qué nos dirías de esta parte de la entrevista que te gustaría resaltar y qué opiniones te merecen? Ok, bueno, inicialmente, bueno, es que tengo tantas cosas que decir porque es que me choca cómo la gente no tiene el carácter y no tiene los... En México usan una palabra hermosa para esto, pero no lo voy a usar por respeto a la audiencia. Cuando la gente no tiene los suficientes Las pantalones agallas. para eso, cuando la gente no tiene la suficiente valentía para reconocer sus acciones, es algo que a mí me enoja bastante y precisamente en lo que relata Melina y lo que han relatado estas personas que fueron procesadas, estas 3 personas, en sus momentos de detención y demás, es como, bueno, y posteriormente, ahora en esto de podcast, series y demás, siempre se pone en un estrado como de estupidización y como de inutilidad mental. Es como que yo no sabía, eso era malo, pero si yo hablé bien de él porque él me lo pidió, y si él me pedía que recogiera a alguien, yo la recogía, pero yo no sabía lo que iba a pasar después. O sea, en serio, es como que me enoja tanto que la gente quiera jugar con la inteligencia de los demás, o sea, ofenden la inteligencia de las demás personas, porque luego cuando ya fueron encarcelados uno ve todas o sea, el enojo que mostraban y el desparpajo y toda como la claridad para poder hablar y organizar ideas. O sea, no estamos hablando de gente idiota, ni de gente con alguna discapacidad, ni de gente inimputable, ¿no? O sea, estamos hablando de gente que sabía perfectamente lo que hacía. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que sabían perfectamente lo que hacían? Por su reacción ante los hechos. Sergio Andrade, lo empiezan a buscar y ¿qué hace? Esconderse. ¿Por qué te escondes? Si tú no hiciste nada malo, ¿para qué te escondes? Si te están acusando de algo y no es cierto, lo más seguro es que tengas pruebas de tu
inocencia y no tienes por qué esconderte, ni mentir. Lo mismo las otras dos personas implicadas. Si no hiciste nada malo, es más, si estabas tan sumida en una situación de victimismo por parte de tu victimario y fuiste obligada a hacer ciertas cosas, pues acepta que las hiciste porque las hiciste. Y ahí entraría uno a apelar socialmente sobre, digamos que la agresión a la conciencia de ser víctima, porque eso pasa muchas veces y he puesto el tema del conflicto armado en Colombia. Hay muchos menores de edad que son reclutados por los grupos armados ilegales y se ven en la obligación de hacer cosas delictivas. Y lo más seguro es que estos menores de edad vayan normalizando estas malas acciones y malas conductas, pero eventualmente aceptan su participación en ellas y por supuesto que además buscan el arrepentimiento y buscan resarcir el daño, cosa que en este caso no vemos. Aquí siempre hemos visto a lo largo de estas décadas que las personas implicadas no aceptan lo cometido, no aceptan su participación que está más que clara y lo que hacen siempre es escudarse detrás de afirmaciones contrarias, afirmaciones totalmente incoherentes, contradictorias. Y adicional a esto, reitero, la reacción de estas personas. O sea, en el caso de la señora corista que estaba con Melina, de acuerdo a su relato en ese momento en el supermercado, cuando creo que, bueno, padrastro, relata Melina, su padrastro encara a esta corista, ella lo que hace es, pero dile, Melina, ¿quién te ha golpeado? ¿Quién te ha agredido? ¿Quién te ha hecho daño? Tú estás aquí porque quieres, estás encarcelada, estás mal, o sea, mira, o sea, cuéntales que tú estás bien. Ahí notamos que sí hay un esqueleto guardado en el closet, ¿no? Ahí sí notamos que hay algo malo que se quiere ocultar. Y la conciencia de que se está haciendo algo negativo, malo, inmoral, inapropiado, está ahí. Hay una conciencia de que algo mal se está haciendo. De lo contrario, no hubiera reaccionado de esa manera. Es que es más que lógico y más que claro que estas personas sabían que era algo malo y lo normalizaban. Así como el que roba sabe que está robando y que está mal, pero lo sigue haciendo. Así como el que hace actos delictivos y saben que son un delito y lo sigue cometiendo, son conscientes de lo que hacen. Entonces, realmente mi reacción al escuchar las palabras de Melina, en este caso son de enojo, de ver que las personas saben lo que hicieron y no tienen, como dice Paul, las agallas para aceptarlo, y mucho menos para resarcir sus acciones frente a las víctimas. Moctezuma, ¿qué piensas tú al respecto de todo esto? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Diago? ¿Cuál es tu apreciación de lo que acabamos de ver? Uy, sí, chicos. La verdad es que en ese momento, fíjate que yo era ya un relato que había escuchado de la misma boca de Melina en persona, porque pues tuve, digamos, pues la fortuna de convivir con ella, sí, literalmente así en persona, igualmente que con Lili, pero me parecía a mí algo necesario de externarlo en esa entrevista, entonces decidí que fuera una de las cosas que se hablaran, aunque creo que ya lo había hablado en Estafador de Sueños, pero lo que pasa es que a mí me parecía demasiado necesario evidenciar la parte de que no es que ella pensara que eran pecados ni delitos. Ella tuvo una reacción ante la palabra trata de blancas que menciona Ricardo en ese momento. Entonces, eso era necesario ponerlo sobre la mesa para exponer que no, o sea, lo que nos está diciendo en ese podcast, que ella tenía la idea de que eran pecados y no delitos, pues no tiene ningún sentido. Y la verdad es que Melina es una persona como que tan transparente y sin dolo dice las cosas con una inocencia realmente. No tiene una línea, nunca se hace una, digamos, una, un consenso o una línea con las personas que hemos entrevistado nosotros, al menos yo lo podría decir, que nunca tenemos como una pre-reunión para decirle, oye, estas son las preguntas que te voy a hacer.
tú apruébalas o no apruébalas. La verdad es que casi siempre las personas nos dicen, tú preguntas, bueno, hemos tenido la experiencia de que nosotros por respeto les decimos, tú siéntete libre de hablar o no del tema que quieras, o de responder una pregunta o no, o decir, ¿sabes qué? Esto no te lo quiero responder, o no me siento a gusto haciéndolo, pero acá no. Las personas, la verdad es que siempre nos han dicho, ustedes pregunten lo que quieran. Y Melina obviamente así fue. Y por eso siento yo que fluyó de esa manera, y después se va poniendo un poquito más como, pues en mi opinión sería como más fuerte, porque hay cosas que realmente sí me tocaron como, digamos, sentimentalmente cuando me pongo a pensar en este vínculo que ella sí creó, este cariño, y que de hecho he escuchado de varias de ellas que realmente no tienen un sentimiento como de odio o resentimiento ante estas personas, y dicen, realmente yo no la odio, realmente le tuve cariño, más bien, esto no me enoja, esto me duele, ¿no? Claro. Y es lo que yo siento con Melina. Sí, sabes que cuando empecé a hablar, la entrevista que tuvimos con Liliana, yo le preguntaba a ella como que, mira, si hay algo de lo que no quieres hablar, por supuesto no lo hablamos, no vamos a entrar en ningún detalle que te sea doloroso. Y ella, recuerdo que me dijo que lo que más importante era ser respetuosos. Y ella, cuando dice ser respetuosos, ella jamás excluyó ni a Mari ni a Gloria. Ella siempre ha tratado de que esta historia solamente se cuente con una verdad, no por venganza ni por ningún tipo de dolo, sino que tiene más que ver con que las víctimas necesitan que la verdad sea legitimada en una sociedad en la cual no le ha permitido sanar a las mismas durante mucho tiempo, porque eso no es un triunfo en realidad, eso es una herida abierta, es una libertad que llega tarde, como rota, y entonces esos pequeños atisbos de libertad que realmente no están completos, sí se pueden ver, pero al mismo tiempo no ha sanado del todo. Entonces creo que esto era lo importante de eso, pero vamos a hacer un cambio de esta entrevista que vimos a otra entrevista donde hay otra persona que es la cantante Aranza, y nos cuenta también su experiencia con esta misma dinámica de una manera muy, muy similar. Y lo que queremos hacer con este tipo de dinámicas en general en estos episodios es exponer que más allá de los testimonios que tienen tanto Gloria como Mari, que lo tratan a veces de imponer con una fiereza como si no hubiera otra opción a aceptar esto, hay gente que está hablando y de esto mismo de una manera distinta, y gente que no tiene miedo de hablarlo, porque las voces de ellas son tan importantes como las de Mari y las de Gloria, y tienen que ser escuchadas. Y a diferencia de estas chicas son muchísimas personas. Son más de 10 personas hablando de esto, que dicen una historia que nos narra un sistema. Sí, oye Edgar, y yo te quiero hacer una pregunta a ti, antes de que pases al otro video. ¿Qué te movió a ti esta plática? Y ahora, digamos, la ves diferente ahora, escuchándola meses después, en cuanto a Melina, porque yo sé que tú también le tienes un cariño enorme a Melina. O sea. No, Melina, a mí me parece que Melina es una persona, tiene una forma de ser tan genuina y tan transparente que parece un lujo, de verdad, estar en su presencia, y eso parece como exagerado, pero sí, en realidad esa gente sí es como muy, muy ligera, es una persona que va ligera en la vida, y eso es algo muy, muy raro encontrar en este planeta, y eso me encanta de ella. Me encanta que ella, en realidad nunca siento que haya tenido que pedir permiso para ser ella a pesar de lo que vivió, y eso es algo que es muy intrínseco en su personalidad. Eso me encanta, sí, también de ella. Oye, y es bien interesante, chicos, la idea que tuviste, Edgar, porque estamos poniendo, digamos, testimonios de personas hoy día, en 2025, de personas que interactuaron en este círculo y que no están interponiendo demandas ni denuncias. Entonces, no tendrían por qué apegarse a una línea. Entonces, eso es bien interesante, porque son personas que no podría la gente del otro lado agresivamente decir, están buscando fama, están buscando dinero. Bueno, te voy a decir algo, aunque estemos hablando en este momento de manera ligera y jocosa, en muchos aspectos estamos hablando de cosas muy serias, porque la verdad es que eso se traduce en el resultado de una vida para personas que hoy están en la mira de quizás personas que no quieren lo mejor para ellos. Y eso realmente suena como exagerado, y la gente puede pensar lo que quiera, pero hablar de este tema y de este caso particularmente es bastante peligroso, y lo voy a decir siempre porque la gente dirá exagerado o no, y eso hay que decirlo. Hablar de este caso es algo que te arriesga muchas cosas, aunque es el riesgo de una demanda o el riesgo de que te pueda pasar algo que no sabes qué te puede pasar ni de dónde viene ese golpe, pero viene.
Como ha pasado, por ejemplo, recientemente, disculpe que cambie el tema súper rápido, pero esto es cortico, con respecto a la persona que fue acusada de haber secuestrado al esposo de Gloria Trevi y pasó 14 años en la cárcel. Hoy sale exonerado porque el proceso no fue el debido. Ahora me pregunto yo, ¿podrá esta cantante salir no sé, al público a decir una disculpa? Aunque sea, yo sé que suena un poco ridículo, pero legitimar el dolor a esta persona que ha sufrido a consecuencia de algo que ellos, en ese sentido, pues no sé, siento que no fueron tan cuidadosos, para decirlo de una manera amable. No sé qué piensan ustedes de esto antes de seguir con el siguiente video. Pues sí, realmente hasta creo que las personas que están encarceladas injustamente, pues pueden incluso hasta perseguir esto y decir, ¿sabes qué? Pues ahora yo quiero justicia para mí mismo por lo que viví, ¿no? Por este encarcelamiento injusto por más de una década. Respecto al tema, yo quisiera decir, bueno, respecto al grooming como tal, y para que la gente lo tenga en cuenta y lo recapitulemos así muy rápido, el grooming es ese proceso mediante el cual una persona busca confundir, busca pervertir las ideas de un menor de edad y busca llevar a que ese menor de edad, mediante la manipulación, caiga en el hecho de ser víctima de abuso por parte de un adulto. Entonces, básicamente esa es una definición muy básica y concisa de grooming, pero entonces ¿a qué voy con esto? El grooming se hace, o sea, el grooming no necesariamente lo hace el violentador, sino que en muchos, bueno, puede ser que sí lo haga, pero en este caso, el abusador buscaba tener unas groomers para que hicieran este proceso con las víctimas. Y aclaro esto, como es un proceso tan perverso y horrible, lo vemos muchas veces como algo extremadamente grotesco, pero no es grotesco en sí mismo. Se camufla mediante una máscara de amabilidad, cercanía, amistad profunda. Se aprovechan de que la víctima admira de alguna manera al groomer o a la groomer y entonces se aprovechan de esto para captar aún más la atención de la víctima y empezar a dominar su voluntad, su decisión, su poder de raciocinio incluso, además de el contexto en el que estaban, no comer, no dormir bien, no tener acceso a una higiene básica y todo esto degrada mucho la parte mental de un ser humano y más de una menor de edad. Y con esto quiero enfatizar es por qué. Porque lo que decía Paul hace un rato y lo que hemos visto en los relatos de las chicas a lo largo de las entrevistas y de estos años, porque ni siquiera esto es nuevo, o sea, vemos las entrevistas anteriores y vemos cómo las víctimas ni siquiera tienen enojo y rabia contra estas personas que probablemente tuvieran que ver con el proceso de grooming que ellas vivieron. Es un dolor más desde la decepción, es como, hey, ¿en serio fuiste capaz de hacer parte de esto cuando te admiraba, hasta te creía distinta a esto que terminaste haciendo? Entonces, muchas veces el grooming empieza por eso, por la perversión de las ideas, hacerte creer algo que no es, hacerte normalizar algo que no es normal, hacerte creer que algo totalmente negativo está bien y es positivo. Y entonces, definitivamente las personas que hacen grooming, las groomers o los groomers, son personas que ya vienen con esta perversión ya previa, hayan sido víctimas o no, hayan estado dentro de un proceso de victimización o no, son personas conscientes del daño que están haciendo. Eso quiero que lo tengamos siempre muy en cuenta. Te quería hacer Sí, una pregunta. son personas que creo que también Edgar y Diego gozan del privilegio de tener más información, ya sea más información o un lucro económico también, una especie también de dinámica de poder. Generalmente las personas que sí hacen el grooming están o sea, las personas que reciben ese grooming están en desventaja en cuanto a estas personas, ya sea por información y poder también, y jerarquía. Bueno, pero con esta segunda parte, déjame ver si la tengo en pantalla. Y bueno, comenzamos con el testimonio de Aranza. Entre paréntesis te digo que
que antes de que se diera esto del arresto y todo eso, este señor y Homero me mandan de vacaciones a Chihuahua. Váyase 15 días de vacaciones, cuando regrese ya nos ponemos a grabar. Y yo, perfecto, yo feliz, extrañaba mucho a mi mamá y mis tortillas de harina y todo, ¿no? Claro. Y entonces me voy, y en el tiempo que yo me voy se da todo esto, el arresto y todo, y pues se acaba la disquera. Homero Patrón se enferma casi de muerte. Él no sabía. No, él no sabía. Hasta donde yo sé, él no sabía y casi le da un coma, le dio. No, bueno, no lo quiero afirmar porque no estoy segura, pero no sé si estuvo muy cerca de que le diera un coma diabético o le dio el coma diabético de la impresión cuando se enteró, ¿no? Y entonces toda esa gente que andaba por allá, pues se quedó sin trabajo, yo me quedé sin disquera. Pero ahí estuvo Sergio Andrade sentado en la sala haciendo, pues antesala para que lo recibieran porque fue a vender un disco suyo cantando él como solista. Ah, ok. Y entonces yo andaba por ahí brincoteando en la oficina y no sé qué, y pasé por Amo a ahí. Angélica Palacios. Por supuesto que lo reconocí. Claro. Pero yo era muy tímida, yo no hablaba tan fácilmente con la gente, sí, la gente no me hablaba. Siempre fui muy introvertida, entonces él fue el que me habló a mí, me saludó, ¿y qué haces aquí? No, pues soy cantante, ¿y qué? ¿Y te van a hacer un disco? Sí, me van a hacer un disco. Y me estuvo sacando la plática y me dijo, muy breve, fue muy breve ese encuentro, me escribió en un papel su teléfono y me dijo, cuando vayas a México, si algún día vas a hacer carrera allá, háblame y yo te puedo ayudar. Ok. Y claro, o sea, yo le dije a mi papá, conocí a Sergio Andrade. Ah, sí, el de Juguemos a Cantar y el de... Claro, y el de Mano con Mano, Alma con Alma, era el más visto, claro. El de Televisa, ¿no? Y ahí paró, siguió este asunto de la disquera un tiempo, luego todo se acaba, luego yo, gracias a la gente que trabajaba en esa disquera, ya me fui con toda la historia, pero me voy breve. Dale, este es tu espacio. Qué gusto, Aranza, gracias por tu tiempo. No, yo feliz, me encanta contar esta historia porque sé que a mucha gente le va a servir, a mucha gente claro, que está persiguiendo hacer algo importante con su vida, en cualquier carrera, no nada más en esta. Bueno, entonces pasa todo esto, me regreso yo a Chihuahua muy triste, porque pues yo ya me hacía con un disco como el de Rocío Dúrcal o Juan Gabriel, que en esa época les hizo Homero Patrón, que era de sinfónica, mariachi sinfónico, una cosa hermosa, yo iba a grabar mariachi, de hecho. Y pues nada, gran decepción, súper deprimida y tal, pero de ahí de esa disquera, por, no sé, artes del universo, sí, le llegó mi cassette, mi cassette, güey, o sea, era cassette. Y unas fotos. Oye, ya me siento ya como que, chócala, somos contemporáneas, chócala. Ya estamos viejas. No, el cassette y que luego teníamos, le ponías así para regresarlo. Ay, claro, qué ternuritas. La pluma, ¿no? Bueno, pues yo, ese cassette llegó a manos de Federico Méndez, que fue durante, pues también el compositor y productor de cabecera. De hecho, antes de don Pedro Ramírez, fíjate cómo es la vida. Que por cierto, le quiero decir, muchachos, esta entrevista está en el canal de Angélica Palacios, es cortesía de ella, la estamos analizando para que podamos nosotros sacar nuestros propios conceptos, pero todos los derechos están reservados, los derechos de autoría están reservados para el canal de Angélica Palacios Real, y bueno, pueden ir a ver la entrevista completa ya, por eso estamos un poco dándole un espacio para que podamos nosotros intervenir y justamente alterar el contenido para darle nuestra parte del concepto o lo que le queremos agregar en este contexto. Lo que era el grupero en aquellos años, estoy hablando de hace más de 30 años, hace casi 40 años, madre mía. Era una escuincla y entonces, yo feliz. Para poner la primera pausa, porque es el análisis previo a lo que había sido todo lo que vivirá Aranza eventualmente, ella cuenta en este sentido que ella sale en una situación súper vulnerable con respecto a su carrera. Ella es una persona que no viene del mismo lugar, ella es de Chihuahua y estaba buscando una carrera en la capital del país. Y en este sentido, ella empieza a pasar una serie de eventos desafortunados en su vida que la dejan, digamos, desesperanzada con respecto a lo que sería el futuro incierto hasta ese momento de su carrera.
se encuentra en un momento vulnerable y conoce a Sergio Andrade. Ahí está una pequeña coincidencia que no sé cómo se definiría esto, pero de alguna forma siempre cuando estás en tu punto más bajo, hay depredadores que eso lo perciben y llegan de alguna manera, y no sé cómo explicar esa parte, pero sí se siente ese destino, esa especie digamos, preludio de lo que será todo lo que vivirás en ese contexto. Sí, te huelen, ¿no? Esa gente tóxica. No Parece. sé, sí te gusta así como que te... no sé qué será, Porque no sé qué será, pero sí. fíjese que, de acuerdo a lo que dice Aranza, Sergio Andrade intenta primero hacer como un esquema de atracción, ¿no? O sea, busca ser lo más atractivo posible, no él porque él es una pinche cucaracha, sí, perdón, sino busca tener un contexto que atraiga a personas. Por supuesto, que el arte, que la música, que el reconocimiento que se lo dan no por sus obras en sí, sino por, siento yo, hoy por hoy, por todos sus amigos y sus conexiones con gente igual de cerda y asquerosa que él, que estaban en el medio, estoy seguro. Por eso hicieron la famita que el Rey Midas, que ganador de OTI, que ganador de tu madre, que, o sea, porque estoy seguro que de ahí viene ese pago de favores. Posicionar a Andrade como algo atractivo para seguir en este tema, te lo puedo asegurar. Entonces ahí Aranza nos dice, ok, conocí a Sergio Andrade, me emocioné, o sea, me gusta el arte, quiero ser artista. Y por ahí empieza el tema. Pero luego, ¿qué hace Andrade? Enviar a unas posibles groomers. Exacto. Sí, ahí todavía, o sea, ahí todavía aún la estructura de grupo coercitivo todavía no se había formado como tal, se formó ya después. O bueno, en este caso aislado con Aranza, no le tocó que alguien la reclutara, de cierta manera, pero sí, el grooming sí, después ya sucede, que ya no lo cuenta Claro, ella más porque Aranza, adelante. es cierto, o sea, el grooming no es que ella se sienta atraída en este caso por lo expuesto por un groomer, sino que al contrario, cuando llega ya es que empieza el grooming. y hay un dato interesante acerca de la palabra grooming que me gusta mucho utilizarlo y explicarlo porque te puede dar digamos, un ejemplo perfecto de lo que significa el proceso de grooming. Y el grooming viene de la parte biológica de los animales que literalmente se traduce a acicalarse. Están grooming, es como que te estás preparando estás en un proceso de condicionamiento para o vas hacia una meta. Entonces lo que hace este abusador en teoría y en términos, digamos, prácticos, es preparar a la persona para ser abusada. El abuso va a ir de a poco, el abuso no va a llegar, porque se entiende que cuando el abuso llega de una, la persona que recibe el abuso no solamente es consciente de lo que está pasando, sino que se resiste y puede de alguna manera rechazar este abuso, pero cuando llega de manera suave, sutil, disfrazado de una amiga, disfrazado de un consejo, disfrazado de un vínculo tóxico que te lleva a también un vínculo traumático, pero empieza digamos, elucubrar este complejo, esta compleja red de manipulaciones que terminan siendo una especie de trampa mortal para la persona, porque la va a marcar de por vida. El abuso te marca, yo creo que el resto de tu vida. No sé qué tanto se puede curar del abuso, me imagino que dependerá de qué tipo que se dé. No sé qué piensas tú, Diego. Te quería hacer un complemento respecto a lo del grooming y a lo del abuso, para que la gente que nos hace el favor de escucharnos también lo tenga en cuenta. Nos han pintado mal el esquema del abuso, porque muchas veces la gente considera que el abuso necesita ser violento, grotesco, agresivo, lleno de furia, lleno de elementos de dolor físico, de agresiones, ¿no? O sea, bastante horrible en sí mismo. Pero muchas veces el abuso también se da porque la víctima cree que no está siendo abusada, porque la víctima permite, sí, pero permitió ciertos contactos y el abuso como tal, porque fue engañada, porque fue manipulada, porque fue sometida a través del grooming, y eso es abuso. O sea, a ver, lo que hoy en día pasa todavía en países en la parte oriental del mundo, del planeta. Niñas que desde niñas les explican, es que tu esposo va a ser de mayor edad que tu papá, es que tienes que casarte con, es que tú vas a ser la esposa de, a niños que los ponen a bailar frente a hombres, adultos, niños, varones, y les hacen creer que ese es su destino o que para eso nacieron o que eso es lo que tienen que hacer y que eso es lo que está bien.
¿Cuántas sectas, iglesias, grupos supuestamente espirituales tienen reglas que van contra toda moral, contra todo bienestar de los menores de edad? Es que hazle caso, porque es que él es el que manda aquí en la iglesia. Entonces, si él te dice que hagas esto, tú lo haces porque la obediencia, ¿no? Porque si no quieres ir al cielo, entonces tienes que ser desobediente. Si quieres ir al cielo, tienes que obedecer y tienes que hacer esto. Y eso es grooming también. Y eso termina siendo abuso también. Quería aclarar eso, el abuso no solo es la violencia misma, el abuso es eso, dañar la mente de un menor de edad para que caiga y permita este tipo de cosas, que eso es lo que hacía Andrade. Les quería meter el cuento a todas de que no, es que tú eres la perfecta, él está enamorado de ti, pero él no te lo quiere decir porque él sufrió mucho, entonces tú, y como eran personas empáticas, todas las víctimas, entonces claro, o sea, y aunque no quisieran curar o ayudar a sanar al bodegón ese, se sentían como en deuda con la persona que admiraban y que les estaba pidiendo el favor de que le ayudaran, ¿no? Ese es el grooming, aunque lo quieran otras personas negar o pasar por alto o decir que las víctimas sabían y que ellas querían que eso ocurriera. Sí, aparte de eso le pasa a, no, o sea, el abuso como tal, le pasa a niños, o sea, a menores de edad, que bien lo dices tú, pero también a mayores de edad y también de mediana edad, o sea, a cualquier edad te abusan. Así Y el es. abuso narcisista, pues no es como que se vea una violencia física, como dices, como decíamos, como bien lo explicas tú, Diego, no hay una violencia o un dolor físico, pero es un abuso sutil y también, pues hoy en día, qué bueno que pues con el internet está saliendo más a la luz y se están explicando más estas maneras en las que también el abuso narcisista y el abuso psicopático que son demasiado, pues, de repente difíciles de descifrar, porque cuando menos acuerdas, ya volteas para atrás y puedes ver el recuento de todo lo que viviste, pero pues estabas tan ya inmerso en la dinámica que hasta tiempo después o hasta tener, digamos, el acercamiento con algún profesional o alguna terapia, ya puedes darte cuenta, ¿no? Y justo, Paul, perdón para continuar con los videos, lo que tú dices es absolutamente importante. Muchas víctimas han cargado por años una sensación de profundo malestar, de profunda incomodidad, una sensación de confusión muy, muy, muy grande. Y eso es lo que genera muchas veces el abuso psicopático y el abuso de orden también sexual psicopático, porque sabes que ocurrió algo que probablemente pudiste haberlo permitido, pero que en el fondo no te hizo sentir bien, sino que al contrario, empezaste a sentir tal confusión, tal desdén, tantas cosas incómodas y feas de sentir, pero que no sabes cómo sentirte y así pasan por años hasta que empiezan a caer en cuenta que fue un abuso, hasta que empiezan a caer en cuenta de que todo lo que vivieron era un dolor sostenido que no podían expresar y que no podían gestionar. Era como que vivías algo y no sabías de qué manera como ubicarlo y adecuarlo en tu mente para que tuviera un sentido diferente. Entonces, por eso es que cuando Lili habla, cuando las víctimas nuevamente relatan sus historias, bueno, sus historias de vida, quiero decir, lo que vivieron, relatan las experiencias que tuvieron que vivir, es ahí donde muchas veces se quiebran o dicen como, wow, yo viví todo esto, o sea, ahora que ya lo puedo ver, ahora que ya lo puedo ordenar, ahora que ya lo puedo expresar, me doy cuenta de todas las cosas horribles que pude vivir. Entonces, eso más la sensación de que en años de su vida en los que tenían que reír, correr, bailar, ser felices, conocer el mundo desde otro ángulo, vivieron esa pesadilla. Entonces, por eso es que es tan importante que se sepan estos conceptos, porque hay muchos niños, hay muchas niñas, hay muchos jóvenes, hay muchos adultos y adultas que hasta la fecha están viviendo estas cosas, pero que no entienden qué es lo que están viviendo, que ni siquiera se saben a sí mismas abusados o abusadas y lo están viviendo. Por eso es importante que estos espacios existan para eso. Sí, o sea, porque Wow. el abuso tiene mucho que ver con la parte de cómo tú te formas tu identidad. Y cuando es un abuso de una tan temprana edad, no solamente se interfiere con el desarrollo que debería ser, digamos, no interrumpido de esta manera,
del niño, y al final pues la persona que está entendiendo quién es en relación al otro, pues perturbada por este tipo de disrupciones, y bueno, eventualmente tienen diferentes consecuencias que van desde adicciones hasta depresiones, intentos de suicidio. Son realmente consecuencias que la gente no los tiende a asociar con lo que fue el abuso, porque sí, es cierto que hay personas que han sido abusadas de pequeñas y han creído que han permitido el abuso, y a eso quizás le han llamado amor. Eso es muy común que pase, pero vamos a ir escuchando el video para que sigamos opinando, muchachos. Estos grupos criminales, claro que es importantísimo el papel que jugaba cada quien. Los criminólogos, chicos, nada más rápido les digo esto, tienen unas teorías bien interesantes donde te hablan de quiénes son las personas que son imprescindibles Claro. en una organización criminal, que son los que tienen, por supuesto, mucha más responsabilidad. Si tú quitas a una Gloria, se acaba eso. Gloria del Gancho era la que les hacía el grooming, que ahorita también queremos hablar de eso contigo, Meli. Pero sí, sin ella esto no habría existido, o por lo menos con tantas personas y con ¿a dónde llegó tan lejos? Nivel, exacto, Meli, extranjeras en México, menores siendo movidas de aquí para allá. Es así, lo siento para los que la defienden, es así en todos lados. Es penalmente responsable. Bueno, no quiero tocar muchas fibras penales porque no es mi ámbito, no soy ducha en estos temas, pero sin ella esto no habría existido. Es así, y por lo general siempre se da en un triángulo, son 3 patas. Sí. Eso es así. Es que sí, y el papel. hay muchos documentales, ¿no? O sea, bueno, esta parte que me pareció como que muy esclarecedora de la entrevista, es más corta porque evidentemente hay mucho contenido en esta parte digamos, tan breve, que habla de la estructura, habla de unas responsabilidades mayores, unas jerarquías en ese contexto, en este esquema de manipulaciones y de control. Entonces, bueno, Diego, dejo la palabra a ti y después Paul, y así vamos. Yo siempre he tenido, desde que me he puesto a tratar de vislumbrar este caso desde la óptica de la psicología, yo siempre he dicho que Andrade siempre buscó eso. Como él vio que ya no pudo tener por sí mismo, es como él vio que él no podía ser el foco de atención y de atracción, porque pues no pudo en su carrera como solista, incluso cuando su cantante estrella lo busca para que le produzca su primer álbum y eso, ella misma dice, él ya no se dedicaba a la música, él ya se estaba como retirando, él estaba haciendo otras cosas. Entonces él empezó a ver que esta persona tenía madera, tenía el potencial para ser atractiva, para ser atrayente, para alterar la verdad y sonar creíble, altamente carismática, que podía demostrar una empatía aparente y muy creíble, porque entonces por eso él empezó a diseñar, ¿no? El personaje. Y es que quiero aclarar aquí, cuando digo que diseñar el personaje, no me refiero a que la media rota, el pelo enmarañado, la ropa de colores, no. Eso yo siento que es muy de creatividad de esta persona, de la cantante. Me refiero al personaje en términos ideológicos, que eso es mucho más importante que la ropa, el cabello o el color de telas que uses o accesorios. Empezó a crear una paladina de las niñas, paladina de las mujeres, paladina de las niñas con el profesor Jack, el reprobador que las reprueba. Entendemos que era un México de los 80s y de los 90s con una forma de educar en los colegios muy severa. Entonces era la reina de la rebeldía, la que hacía cosas en televisión nacional que no se veían antes. Ese es el personaje disruptivo que él creó, perdón, y que con eso pues atrajo la atención de especialmente niñas, porque entendemos que los niños y las niñas siempre buscan estos modelos a seguir o estos personajes que imitar porque les parecen atractivos. Y esa fue su cuestión desde el inicio. Es más, cuando empezó a ver que la misma cantante empezó a envejecer, entre comillas, o sea, más bien a madurar, y que ya la estafeta esta de
de yo la disruptiva, yo la joven rebelde, yo la rompesistema. No, pues ya no, porque ya vas para los 30, mija. Entonces ya no se te cree tanto el tema. Entonces él empezó a diluir la carrera de esta persona desde otro ángulo, ya desde el ángulo depresivo. Por eso les decía la vez pasada que estuve con ustedes, este tipo, incluso en la entrevista que le hace Adela Micha a él en la cárcel, él dice, abro comillas, el concepto Gloria Trevi todavía no ha llegado hasta su máxima evolución, todavía falta mucho para que eso se logre y logre su más alto potencial, cierro comillas, lo dice Andrade. Y curiosamente hasta la fecha Gloria dice lo mismo. Yo todavía no he llegado donde quiero llegar, todavía me falta mucho, yo todavía no soy la que quiero ser y sueño ser de mí misma. Entonces, miren cómo las ideas se introyectan tanto que las personas se lo creen. Y muy bien, respecto al video, sí, claro, sin esta persona no hubiera podido Andrade lograr todas las cosas y el daño que alcanzó a hacer y que incluso sigue haciendo, porque porque él no vio en otros de sus prospectos artísticos, por decirlo de alguna manera, alguien que cumpliera con las características que él buscaba. Y no solo ella, sino también una persona que también fuera altamente carismática y más carismática desde la sensación maternal. Porque la cantante en su momento no se mostraba maternal, se mostraba juvenil y amigable con la víctima directamente, mientras que la otra, además de hacer lo propio con las víctimas, era orientada también a esta cuestión de las familias, porque cada vez que releemos estas historias y volvemos a ver lo que se ha relatado desde las víctimas, ellas dicen, es que la que iba a mi casa por mí era la blanca de cabello rizado, chino, dijeran los mexicanos, y hablaba con mis papás y que no se preocupen y que entonces y que firme aquí y que yo me encargo y que yo me la llevo y que no se preocupe y que cuando llamaban no sé, a la tabacalera o a todas estas oficinas y esto, contestaba precisamente y tranquilizaba a los padres y a las familias la corista. Entonces, vemos cómo Andrade empezó a gestar todo esto. Por algo se casó con una, le prometió amor eterno a la otra, y vemos cómo esta dinámica del trío de oro, digámoslo así, se gestó. Un trío de oro a la fuerza, un trío para él, para las otras dos implicadas, no. Yo creo que se detestaban, pero a la vez tenían que estar cerca. Sí, sí, aparte, ¿sabes qué? Me pongo también a pensar, Alejandro y Edgar, que bueno, sí, totalmente lo del carisma, pero también yo siento que nunca nadie se había adecuado tanto a la personalidad de él como lo hizo la cantante, y era ya una dinámica de él jugaba con como a veces se utiliza esta metáfora de la zanahoria con el conejo, ¿no? Él manejaba todo esto que eran los deseos de ella, lo que ella quería, incluso tan fuertemente como para poder ponernos a pensar en algo tan profundo como fue, por ejemplo, poner en pausa la carrera, poner en pausa su carrera y que siguiera habiendo una motivación para ella seguir ahí, ¿no? Poder haber hecho, o sea, llegar a ese punto tan álgido y tan fuerte ya como de incluso inventarles a los fans que se retiraba, ¿no? Que ya se iba a retirar hasta nuevo aviso por esta falsa enfermedad, este falso cáncer que por cierto nunca aclaró, nunca pidió una disculpa realmente a sus fans o pues al pueblo mexicano por ese gran engaño, ¿no? Y también, bueno, sí, yo pienso que se adecuó tanto su personalidad a él y Mari pues también ella tenía otras motivaciones que de repente es un poquito como difícil explicárnoslas porque decimos, wow, incluso ponía todo por encima de su propia dignidad, ¿no? O sea, a llegar al punto de decir, yo soy quien les lavaba, yo fui quien les lavaba la ropa interior
dentro Uy, sí. de la cárcel, ¿no? Tenaz. Eso, y también, bueno, me recuerda cuando se habla de estas estructuras y de estas personas, ¿no? La figura femenina que a veces funge como esta persona que facilita y como que suaviza un poco más el proceso cuando las siguientes víctimas van a ser menores, que son mujeres, es más fácil, ¿no? Y justo en la secta o en el grupo delictivo también de la Luz del Mundo, que está aquí tan cerca de mí, aquí justo en Guadalajara, Justo. y que a mí me impresionó tanto este documental de Netflix, como por ejemplo esta chica que ella sí acepta sus responsabilidades, pero veo también algo bien diferente que es pues la autorreflexión, ¿no? Esta chica en el propio juicio, pues las personas le reclaman lo que hizo, el gran daño que causó, pues fungiendo como facilitadora, pero ella pues termina así llorando y sí reconociendo pues lo que hizo con esta, digo, siendo ella también víctima, obviamente, nunca hemos dicho que no son víctimas las facilitadoras, pero ella había comprado esta idea de que esta religión, pues era lo que, pues sí, o sea, en lo que justificaban todos los hechos tan aberrantes que hicieron, ¿no? Entonces ella, bueno, esto es lo que idealmente diríamos, bueno, estas personas pues ya siendo acorralados ante una corte, pues ya tal vez puedan reflexionar, puedan pedir perdón, no sé, pero pues con estas chicas pues ya pasaron, que ya no están tan chicas, ya pasaron al menos 2 décadas y esto pues realmente este deseo que se tiene por la validación del dolor nunca se ha llegado a ello. Y fíjate, perdón para ya continuar con el video. Paul, el ejemplo que tú das es importante porque, a ver, en el caso de la chica que hizo el papel de facilitadora en la secta de la Luz del Mundo, ella Una de igual no varias, gozaba, exacto. ella no gozaba como de ciertos, ¿cómo te explico? Como de privilegios particulares, sino que entendemos que era una víctima que llevó a cabo acciones en contra de otras víctimas, pero dentro de un contexto mismo de victimismo. Mientras que en el caso de acá, vemos que esta persona que probablemente y potencialmente llevó a cabo acciones de facilitadora, sí tenía, y a todas luces hasta la fecha, vemos que tenía grandes privilegios por encima de las víctimas. O sea, el mero hecho del reconocimiento social, de la credibilidad social, del foco público, del dinero, ¿no? De la fama. Eh, la típica, ¿no? Que esto en muchos casos aberrantes, horribles se ve. El abusador diciéndole a la víctima, di lo que quieras, demándame. O sea, grítalo al mundo, nadie te va a creer porque yo tengo dinero o porque yo tengo una posición y tú quién eres. O sea, muchas veces he sentido esta postura, no dicha directamente, pero sí siento esta postura de parte de la cantante, ¿no? El típico hashtag de por mí tragan. Exactamente. Ella, definitivamente, ella pues impuesto un terror que no es solamente en lo económico, sino también en lo jurídico, porque yo tengo la opinión de que estas demandas que han estado rodeando durante tantos años no son más que un intento de su parte por censurar a las versiones alternativas de la realidad que ella no quiere aceptar en ese contexto. Esto es una opinión que no tiene ninguna base que la pueda sustentar así de manera legítima, pero es algo que sospecho muchísimo porque me cuesta creer que las demandas estén ahí para que personas que quieran, digamos, castigar a otros puedan hacerlo. Entonces eso es lo que a mí me parece que ha imperado el mío. Pero vamos a seguir escuchando el video, muchachos, a ver qué piensan de esta siguiente parte, porque aquí vamos a entrar con la otra entrevista y vamos a ver un poco más de lo que significa este sistema de abuso. Como 6, 7 meses estando tú ahí. Aproximadamente. Y bueno, yo iba, tomaba las clases, me quedaba con ellos, yo platicaba mucho con Mari hablaba mucho conmigo, Mari hizo toda su labor, ya sabes. ¿Qué te decía? Que él estaba perdidamente enamorado de mí porque yo le recordaba a una niña de la que él había estado muy enamorado. Después me dijo que era Lucero, esa niña.
Estoy hablando un montón, Angélica, cosas que... Suéltalo aquí soltamos lo que otros callan. Eso, venga, Sí, contigo sí me da confianza. La Luego se me ha cae muy habido bien. lugares donde lo he platicado más escuetamente y no siento que haya habido buena recepción. Aquí no hay duda porque lo están oyendo de mi boca, ¿no? Y aparte estamos en vivo, o sea, aquí no hay de que editemos y eso no le conté y ella lo dijo. No, gracias. No, y yo confío en ti porque eres una periodista seria, porque no andas inventando cosas. Y por eso siempre que platico contigo te cuento toda la sopa. Gracias, pero de eso se trata. Y también que el público sepa la verdad, porque de eso se trata, ¿no? Totalmente. Esa verdad no es una verdad con la que yo pretenda hacerme famosa, ni hacerme la víctima, ni nada de esas cosas por donde se puede desviar. Es una verdad que yo platico después de más de 30 años de haberlo vivido, Angélica, única y exclusivamente para que las personas jóvenes que se mueren por ser famosos y que son capaces de hacer lo que sea por ser famosos, se lo piensen y analicen cuál es el precio, porque a veces el europeo, no todos los artistas que ven llenando estadios y con aquellos millones de pases, ni son felices, ni duermen tranquilos, ni se puede decir que sean unos seres humanos sanos, respetables y han querido pagar algún precio. Todo es respetable. Yo no quise, punto. Así es, ¿no? Elegiste vivir en paz, Aranza. Vivir en paz, eso no tiene precio. El mayor éxito es no es el dinero, la fama, la fortuna, es vivir en paz. Es vivir en paz. Es vivir en paz, es hacer lo que a mí me gusta, cantar lo que a mí me gusta. Y no ha sido fácil, claro que no, porque a mí se me cerraron grandes puertas, ni modo, pero bueno. Bueno, entonces nos quedamos en qué, en que llegas y te dice María Raquel Portillo que eras una inspiración porque te parecías a Lucero, ¿no? Sí, me parecía mucho a ella. Yo siempre he sido muy rubita, con mi pelo largo, muy flaquita. Yo tenía 17, casi 18 años y yo era una tabla, o sea, era muy flaquita, muy pompudita nomás, eso sí, pero flaquita, así, sin nada por delante. No era una niña desarrollada ni tampoco tenía la mentalidad esta de... No, yo no tenía como esa voracidad de sí, quiero triunfar, quiero ser famosa, ni siquiera pensaba en eso. Yo quería cantar, nada más. Quería hacer un disco, sí quería una carrera, yo quería lo que veía en la televisión, pero yo no lo razonaba más allá, nunca le eché mucho coco, esa es la verdad. Entonces, pues bueno. ¿Y tú qué decías cuando te metía esos ruidos? No, pues no le creía. ¿Cómo crees? Claro que no. ¿Cómo crees? O sea, si yo soy una chavita, ¿cómo se te ocurre? Pero era muy persuasiva, era muy, muy persuasiva. Y yo, que mis papás no me dejaban ni tener novio, imagínate, yo en Chihuahua no me podía subir sola al auto de un amigo hombre. Siempre tenía que ir acompañada. No, o sea, no habías tenido novios hasta que, o sea, nada. Tuve un novio a escondidas, sí, eso sí, no lo puedo negar porque un día que lo encuentro y me va a reclamar. Sí tuve un noviecito a escondidas, de manita sudada. O sea, yo era de verdad virgencita, pero de acá también. O sea, era una cosa, te digo, ingenua. Mucho. De aquí voy a rescatar varias cosas para comenzar esta parte de, por lo menos para mí este es el particular punto más importante de la entrevista, porque sale no solamente el nombre de Mari a relucir otra vez, como en tantas ocasiones anteriores, como por ejemplo pasa con el testimonio de Geraldine Bazán, como por ejemplo pasa con otros tantos testimonios que han sido, digamos, nunca escuchados, solamente expuestos en las plataformas públicas, pero bueno, más allá de esto no ha habido una consecuencia, digamos, a modo de lo judicial, por así decirlo. Pero lo que ella nos narra básicamente es que Mari tenía ese poder de convencimiento y que realmente a mí me cuesta pensar que ella todavía pueda negarlo de esa manera como lo hace en este contexto. Es algo que a mí me impresiona muchísimo.
negar una realidad que ya es tan palpable, una realidad que es latente y que lo puedes ver. Aranza es tan honesta que hasta contó la historia de su primer novio que no era tan relevante y podría haber mentido en ese contexto, pero no lo hace. Y ahí está justamente la comparación entre una y la otra, las versiones que se contradicen, que se contraponen, y es lo que ha mantenido este caso en tanto misterio. Yago. Perdón, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Bueno, fíjate, yo recuerdo siempre estas frasecitas que me sonaban como una campana, así como una campana rota, me sonaban horrible. Era como, si yo hablé bien de él porque él me lo pidió, sí, lo acepto. Así sonaba como, ay, sí. O sea, a ver, pongamos esto a la luz de los hechos jurídicos. Si tú hablas bien de alguien y por y hablar bien de ese alguien, una persona se convierte en víctima de ese alguien porque se vio atraída por tu buena campaña de marketing, tú también tienes culpa. Si yo le digo a Paul, métete en esta tanda, en esta pirámide, en este negocio multinivel, y Paul mete sus ahorros de toda la vida porque yo lo atraje, yo le vendí el cuento, yo le conté la historia bonita, yo hablé bien de este negocio. Y luego Paul pierde todos sus ahorros, aunque yo no haya sido el que me comí su dinero por acciones que yo hice, él entró en ese círculo o en esa situación o en esa iglesia o en esa empresa o en esa lo que sea, donde él se vio afectado y donde se cometieron delitos en su contra. Aunque yo no fuera quien le haya hecho ese daño a él, sí tengo parte y tengo que ver. O sea, negar mi responsabilidad de lo que hice es inaudito porque es que las cosas que hiciste están ahí. Ay, que también sufrí, que también. No, pues sí, mija, pero eso es muy aparte, tu sufrimiento con las acciones que hiciste. Wow. Sí, fíjate, esto justo me recuerda, Diago y Edgar, a algo que acabo de hablar con Diana Bravo en un episodio que hicimos. Eh, Ella, pues, obviamente, digamos que su especialidad es un poco más como lo psicológico, igual que tú, pero ella también tiene, pues, este acercamiento a las leyes y a lo que es jurídico también, pero en el tema como de peritajes psicológicos en juicios y en todo esto, ¿no? Y entonces ella me cuenta que, bueno, esta condición de víctimas de las personas, pues quien es llevado a juicio, si fue víctima o no, eso se va a ver después. Sabemos que sí, no le quitamos el beneficio de la duda, pero primero se tiene que determinar lo primero, que son las responsabilidades que tuviste en esto, por lo que te están llevando y están llevando este caso a la palestra y está surgiendo tu nombre como una persona con cierto grado de responsabilidad. Entonces, primero se va a determinar la responsabilidad y el grado y ya después se pasa al siguiente tema, que es, ok, bueno, tú lo que hiciste pues es porque también tú fuiste víctima, pues eso ya es un segundo tema y ahí ya serían pues atenuantes. Pero primero que nada es las responsabilidades, eh, pues sí, que te van a imputar, ¿no? O sea, porque lo puedes edulcorar como tú quieras y lo puedes endulzar diciendo que eran pecados o puedes decir que tú hablabas bien porque estabas siendo obligada a hablar bien, pero pues ya las acciones y las cosas que ocurrieron a base de todo ese encantamiento y todo esa labor y esa persuasión que Aranza lo está diciendo, era muy persuasiva. Pues todo eso es primero y ya lo demás es pues las atenuantes, ¿no? Bueno, en este primer episodio hemos analizado lo que ha sido el primer recorrido de una red de manipulaciones que van desde lo primordial hasta lo que va siendo más complejo, dibujando en este entramado de manipulaciones un camino que nos da digamos, un sistema de abuso. Vamos a ver el último pedacito de la entrevista, pero hasta ahora lo que vamos digamos, en retrospectiva, recapitular, es precisamente cómo se empieza a gestar este tipo de manipulaciones, cómo se empieza a ganar la confianza a una persona que puede manipularte y que va a manipularte si tú no estás
preparado para entender quiénes son estos seres humanos, y es por eso que es importantísimo y más que nunca tener este conocimiento en las manos de cada una de las personas para que cada uno pueda decidir qué hacer ante este tipo de personas, porque hay muchísimas. Entonces, vamos a escuchar esta última parte de la entrevista, muchachos, últimos comentarios, y nos vamos después con esto. A la esclavitud. Creo que no tiene audio. Ya, déjame ponerlo atrás otra vez, un segundito. Quedamos, permanecimos. A ver. Y... Ok, acá está. Otras épocas, a la esclavitud, a la trata, eso es reducir a una persona, condicionarla. Estaban totalmente condicionadas. Yo nunca la vi a Carla agarrar plata, decir ahora vamos acá, ahora hacemos esto. Jamás. Nunca. Sí, a Mari, por supuesto. A Mari sí, era la que tenía poder, hacía trámites, yo la acompañaba, bancos, cheques, cobros, papeles, vamos para acá, vamos para allá. A ella sí. Yo vi Comida, bebida, no golpeada, no abusada. Claro. Porque es un tema fundamental, porque evidentemente la decisión que tomas a partir de la coerción, a partir de la sublevación de tu individualidad, es diferente al approach que tienes tú siendo una persona que no está golpeada, que no está físicamente hambriada, esclavizada, trabajando forzadamente, porque la decisión que tomas tú a partir de esa condición te hace o cómplice o víctima. Y ahí está precisamente donde se radica el eje central de todo esto. Porque cuando tú estás golpeado, cuando está en esta amenaza, si no te la digan, porque yo estuve viendo tu historia recientemente y ven cosas que ellos no te decían, la mayoría no te lo decían, pero tú de alguna manera psicológicamente encajabas en esto y entendías que esto era así, esta era la dinámica. Ellos al mirarte por ese tiempo al principio y que tú salieras y Mary te dijera, no, ¿por qué saliste? Que no sé qué, ese impacto de la primera vez que ella te regaña de esa manera y ahí empiezas a realizar que tienes que sublevarte a una autoridad, que es una dinámica que no se ve, pero está presente. Es una dinámica que te va a decir cómo vas a actuar. Tu mente inconsciente empieza a adaptarse a esto. Sí, no, aparte, proceso. Como te digo, lo aprendías así, acá decimos a los ponchazos, a la fuerza. Porque vos fijate, no es que ella te dejaba en el cuarto y decías, bueno, ahora no podés salir. Te dejaba, ahora vengo, quédate acá, te decía. No te decía, no podés salir. ¿Y vos qué vas a pensar? Vos, como te digo, siempre pensás bien, siempre arrancamos de menos a más, ¿no? Y ahí cuando bajaba era, no, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Imposible, no podés hacer esto. Te dabas cuenta las reglas cuando cometías el error, que en realidad no era ningún error, era una acción sobre la marcha. totalmente normal para una persona normal. Y aparte lo que yo quiero decir de Mari, está bien, eso me podrán decir que es una mirada subjetiva, quizás, pero yo cuando conocí a las chicas, todas tenían algo en su proceder, en su hablar, bueno, casi no hablábamos, pero en su mirada, que Mari no la tenía. Yo cuando conocí a Carla era una especie de ¿cómo te digo? Ejecutora. Iba para acá, iba para allá. Karina, pobrecita, Karina estaba ida, pobre Karina. Era una cosa que estaba así como poseída. No, nada. Miraba, era robótica. Marlene también, pobre. Y yo, claro, a mí me parecían, obviamente, rarísimo y sentía el rechazo, pero porque ellas estaban, digamos, comandadas y hacer así. Programadas para hacer así. Yo le entendía que era contra mí. Después cuando escuché los comentarios de las chicas, ya ahora, ¿no? Que estamos curadas, de esto sí empezás a atar cabos y decís, claro, ese rechazo era a propósito, yo tenía que ser rechazada. Si yo me acuerdo, la primera vez que me presentaron a Marlene, yo la fui a saludar, viste, toda buena onda, hola, ¿qué tal? Me sacó la cara y me dejó el beso, viste, acá y dices, uy, pará, ¿qué pasó? ¿Qué le hice, viste? Me estiró la mano y dije, listo, acá ya, viste, voy entendiendo cómo son las cosas. Así que bueno, le pido perdón a Marlene por haber pensado mal de ella, igual sé que no hay... que está todo bien y nos queremos. Claro. Tan alegre, Marlene, tan salerosa, ole, ole, la música, la artista. Estaba fuera de su esencia. Sí, estaba robada, todas con el alma robada. Hay una parte de tu personalidad, Melina, que creo que fue clave. Y yo recuerdo que tú me decías cómo te extrañaban todas estas cosas tan locas y tú eras muy preguntona, tú eras muy curiosa. Tú
de cierta manera, era un poquito como oveja negra con este hombre. Sí, era como la incómoda, incomodaba todo. Lo que pasa es que también, ¿cómo no preguntar eso? Exacto, cosas que de sentido común tú dices, pero ¿cómo? O sea, ¿no puedo agarrar un vaso de agua y tomármelo en el momento en el que yo decida? ¿O cómo? ¿Qué está pasando No, aquí? pero aparte yo veía, por ejemplo, de la ventana, cuando estuve encerrada en Cuernavaca, que venían chicas con gorra, vestidas de negro, con bandejas, dejaban en el piso la bandeja y se iban. Yo decía, pará, parece que hay un preso acá adentro. Hay un preso. Y realmente sí, estábamos presas, hay que decirlo, era así. Después me enteré que era Tamara, que estaba ahí encerrada, como yo. Ella abajo, yo arriba. Así ¿Cómo era fue la tu cosa. proceso, Meli, de interpretar a Gloria Trevi y a María Raquel? Porque me imagino que al salir de todo esto, si había alguna mujer que se preguntaba a sí misma qué fue lo que pasó. O sea, al tú entender esto, yo me imagino que, como, o sea, entenderlo poco a poco, porque esto no se entiende de un día para Claro. otro. O sea, esto se va incorporando lentamente. La vida a veces con tantas cosas que hay que hacer, trabajar, seguir adelante. Pero ellos sí te rompieron y te robaron algo que nunca será recuperable, que es justamente ese sueño de estar en un país, estar en una carrera que solamente el universo sabe qué hubiera sido de tu vida si no te hubieras cruzado con estas personas. Y, Mm. y bueno, eso más que todo. Entonces, quería preguntarte cómo fue tu proceso de interpretar a estas personas cuando saliste de ahí, o sea, cuando veías todo este dilema, porque el dilema siempre ha sido víctimas o victimarias. Para ti, ¿cómo fue cambiar esta percepción? Y creo que también parte de eso se formó porque cómo ellas reaccionaron a lo que pasó después. No, mira, yo creo, yo lo negaba, digamos, como que acá no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Y después yo creo que la vida, bueno, siempre mi hermana dice, que bueno, esto es una frase muy dicha, que el cuerpo habla lo que la boca no puede expresar, lo que no puede decir. Y a mí yo creo que la negación de todo esto, lo entendí después, no sé, a veces, viste, yo le busco explicaciones. Yo estuve enferma, yo lo conté en otro podcast, yo tuve cáncer y lo primero, viste, que uno hace siendo mamá es parar, a ver si esto que cargo no es hereditario, si no es congénito. No, todo el mundo me decía, porque estuve en la sangre, fue mi problema. No, esto es, las enfermedades así sanguíneas dicen que tienen una antesala emocional. Yo, mira, no sé si vino por acá, si fue por allá, por suerte, bueno, esto no tiene, estoy tranquila que no lo van a padecer mis hijos ni nada, pero yo creo que tanto dolor y tanto sufrimiento y tanto haberme callado, en algún momento encontró esta tristeza, una fuga y se manifestó. Pues yo ni con psicólogos los había hablado, yo había evadido el tema totalmente, como que me fui sin querer pensar lo que había vivido. Bueno, esta parte final tiene muchísimos aspectos que son interesantísimos de Fuerte. resaltar. Si esta entrevista está muy buena. A la gente que no la haya terminado de ver, tiene todavía 1 hora y 41 minutos. Pueden ir a verla, está en el canal. Bueno, los 3 canales está puesta ahí justamente para que lo puedan ver completo. Es una entrevista bastante buena que, te lo juro, lo estoy viendo ahora y digo, no me acordaba que había sido tan interesante y tan chévere. Qué buena entrevista, Sí, porque, está muy bueno. o sea, no, o sea, yo como digo buena entrevista, no es tanto en que devele cosas de los famosos, digamos, del trío de personas de la triada, sino en términos de la honestidad y la manera en la que fluyó, pues creo. Sí. Y aparte del carisma de Melina y la transparencia. Pero Melina bueno, es ya los muy dejo buena. hablar, chicos. No, no, es decir que Melina es demasiado carismática, o sea, tiene una personalidad genial, y no lo digo porque obviamente la gente va a pensar, no, es que porque ellos son las víctimas y todo esto, pero no es por eso, es como realmente como ser humano es una persona muy, muy noble, es un ser humano bastante interesante. Ahora les digo, hemos terminado el primer capítulo, Diego, el último comentario más bien para poder irnos ya, y después vamos a hacer esta dinámica, a replicarla con otros videos para ir conociendo poco a poco lo que se pierde en el tiempo en estas entrevistas tan valiosas. Bueno, aquí una reflexión importante es ver cómo las potenciales facilitadoras o las probables copartícipes en estos hechos delictivos. Porque esto, repitamos, no es de que, ay, se enamoró quería que le pasara, se metió en esto porque ya sabía para dónde ir. No, estos son actos delictivos contra menores de edad y contra mujeres. Y esto no se puede, por favor, gente, sociedad, quedar así, como si nada.
estas personas que tuvieron algún tipo de probable coparticipación en estos hechos, de un tiempo para acá, porque en otrora, hace tiempo no lo hacían, sino que ahora, pues ahora sí que ya no son las vírgenes de las vírgenes, sino las víctimas de las víctimas, ¿no? Entonces salen con sus cuentos de yo sufrí, a mí me dio cáncer, mira la biopsia que me hicieron, dijo la corista. Yo no sé qué, tanto tiempo que me golpearon, tengo un problema aquí en uno de mis glúteos. La cantante, no, si es que a mí me dio hasta un problema de, ¿cómo se llama? De alimenticio, de conducta alimenticia. Bulimia. Bueno, que todavía lo tiene. Sí, Pues no, sí, pero Afortunadamente. ella lo achaca a lo victimizada que fue por Andrade. En fin, o sea, ahora resulta que tienen consecuencias de lo víctimas que son, de todo el periodo y proceso de victimización que sufrieron. Bueno, está bien. En ese orden de ideas, si ustedes, señoras, consideran ser víctimas y que tienen consecuencias de todas las cosas horribles que vivieron, empatía y sororidad básica. Así como ustedes tienen esas consecuencias del abuso, estas otras mujeres, estas menores de edad que ahora son mujeres, también tienen consecuencias. Melina lo relata, su padecimiento de salud, todas, desde Aline, Carla, todas, absolutamente todas, han tenido resultados de salud. Pequeño paréntesis, Katia tiene un padecimiento en su columna que eso fue de por vida. Y eso fue estando ahí. Eso fue corriendo, yendo en un auto para ir a llevar a la cantante a un concierto. O sea, a eso Katia nunca nadie se lo pagó. Y sin contar todas las dolencias emocionales. Carla perdió uno de los embarazos en su momento. Recordemos esto que Carla dolorosamente contó. Y Exacto. tantas cosas que todas ellas han vivido. Las consecuencias ya post-trauma, o sea, ya no estando ahí dentro, pero las pesadillas, el no poder tener una relación de pareja, una relación íntima, sana, agradable, placentera, feliz, por toda esta carga de cosas horribles. ¿Eso quién te lo paga? Y además, que te lo paguen. No hay dinero que te pueda cubrir todo eso. Entonces, me encantó mucho lo que dijo me encantó mucho, no, me encantó. Y celebro mucho lo que dijo Melina, porque es cierto, las consecuencias del abuso las carga muchas veces la víctima ni siquiera lo cuenta, no lo expresa, pero es innegable el daño que hay detrás. Entonces, así como las posibles copartícipes afirman que tienen consecuencias y que han vivido consecuencias por el abuso que vivieron, y ahora resulta que son muy sororas y muy Dios te bendiga y muy marcha feminista y muy vistámonos de morado el 8M y así. Pues hombre, con estas personas que vivieron a manos de la misma persona esto, porque esa es la información que manejan ahora, ¿no? El único que tuvo que ver fue este señor. Ok. Entonces, ¿por qué no te pones del lado de las personas que también sufrieron al lado de este señor? O sea, ese es el tema. Eso es verse desde las consecuencias que han provocado estos delitos en las víctimas. Bueno, mi gente, ustedes ya lo escucharon. Es parte de lo que es el análisis de este caso que está siendo investigado en California. No se hace nada con intención de dolo. Estamos analizando lo que ya se conoce y utilizando nuestras propias opiniones. Paul y Diago, nos vemos en la próxima, chicos. Bye, chicos.